Hola muchachas, muy buenas noches, qué barbaridad. Las que no me conocen van a decir que soy un irresponsable, pero no lo soy. Normalmente el internet pues sí jala, entonces las grabaciones pues las hago en lo que es el aula. Desafortunadamente pues el internet no funcionó este martes y yo tenía la agenda, pero hasta el tope. Ahorita vengo de dar una conferencia, de una charla, y hasta ahorita pude rearmar, ¿no? Esta posibilidad de grabación. De verdad, no es mi costumbre andar quedando tan mal y normalmente no se necesita hacer todo esto. Pero bueno, pues vamos a ver si me perdonan. Voy a compartir pantalla. Vamos a tratar de sacar pues el mejor provecho. Les recuerdo que esta grabación, como no tiene retroalimentación de las alumnas, no hay comentarios, no hay preguntas, pues no va a durar los 50 minutos, 55 minutos que duró en clase. Pero es el mismo material. No vayan a creer que les estoy chiquiteando el tema ni nada, ¿eh? Lo que pasa es que estuvo muy movida la sesión pasada porque hubo muchas alumnas, porque el tema les llamó la atención, entonces había pues preguntas, comentarios y, ay Dios mío, pues no crean, o sea, sí se alarga, ¿no? En minutos. Pero, pues vamos a platicarles ahorita en la grabación lo que yo entregué como clase. Eh, ya preguntas o comentarios que tengan ustedes, las que no estuvieron presencial, pues por favor por el chat, sí, por favorcito y de verdad, pues se enriquece la clase con sus participaciones. En la otra grabación nos quedamos, pues, cómo se fue difundiendo, profesionalizando, cómo se fue polarizando, pues que sea a veces con reglas, que sea a veces con eh, limitantes, pues cómo empezó a escalarse el nivel social de los participantes en los torneos. Pues vimos muchas cosas, ¿no? Pues en una hora de clase. Era obvio, no tenías que ser un gran mago para saber que en un 2x3 iba a haber desórdenes, ¿sí? Pues sí, digo, entre que se juntaba mucha gente, entre que había dinero de por medio, porque pues había comercio, los viajeros tenían que pagar, ¿no? La comida, el hospedaje, seguramente había apuestas entre los participantes, iban personas con joyería o con carruajes o con caballos, no del torneo, sino de uso personal, muy valiosos. Y pues ya saben, esta condición humana. Había alcohol, ¿verdad? Había muchísima cerveza, esto que se le llama como aguardiente, digamos, estas cuestiones que se hacen muy caseras. Y claro, había vino, ¿verdad? Vino, pues lo que es el vino, que es un producto de la uva. Y siempre que hay alcohol y hay dinero y hay fiesta, pues hay desórdenes, ¿verdad? Y pues este agravante del anonimato, porque las personas que llegaban, pues a los 7 días, a los 9 días, se iban. Era difícil mantener el orden. Entonces, en un 2x3, la Iglesia Católica desaprobó firmemente los torneos en muchos países, no en todos, no todo el tiempo, no todos los obispos o arzobispos tenían la fuerza suficiente pues para hacer cumplir, ¿verdad? Esta desaprobación. Pero pues a ratitos aquí, a ratitos allá, en esta mitad del siglo aquí, en la otra mitad del siglo allá, ¿verdad? Hubo hasta situaciones
en que en las homilías, ¿verdad? Después del Evangelio, en la misa, etcétera, pues claro que decían que los combatientes se iban a ir al infierno en caso de que muriera uno. Estamos hablando de la Baja Edad Media, estamos hablando de la Edad Media plena, pero sigue siendo Edad Media. El miedo a la excomunión, el miedo al infierno, por supuesto que era importante. Entonces, pues había diferentes maneras, ¿no? De controlar. A veces con sobornos, ¿no? Para las autoridades eclesiásticas, pero otras veces, pues utilizando ingenio. Cuenta la historia que llegó hasta los papas, ¿no? El papado decidió que pues esto era un fenómeno europeo, era un fenómeno a nivel mundial y que tenían, ¿no? Que ellos que decir. Pero, en su justificación, pues dijeron que además de escandaloso, involucraba los 7 pecados capitales. Fíjense, no nada más uno, pudiera ser gula, codicia, lujuria. No, 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 ni uno, ni dos, ni tres. Los 7 pecados capitales. ¿Cómo va a ser, pues, el contrafuego? Fíjense, a finales del siglo XIII ya había muchísimas más reglas. Y cuentan que en uno de los torneos entraron 7 caballeros, cada uno vestido de diferente manera, claro que para burlarse, ¿verdad? De las autoridades eclesiásticas. Y el público estuvo muy de acuerdo. ¿Por qué 7? Porque cada uno ejemplificaba, ¿no? Con su disfraz, uno de los pecados capitales. Y en el torneo, pues de lo que se trataba era de vencer a esos caballeros, ¿no? Que eran la representación de los pecados. Y entonces, pues los de arriba atacaban, los de abajo se defendían, inventaban cosas, pero de que los torneos siguieron, ¿no? Siglo XII, XIII, XIV. Cuando las reglas estuvieron suficientemente establecidas, pues ya había autoridades, ¿no? Ya había las multas establecidas, el miedo de ser castigado, pues es un proceso, ¿verdad? A fines del siglo XIII, como les decía, se introdujeron más reglas y a cualquiera que las rompiera se le confiscaban su armadura, a veces el caballo, e incluso enfrentaban penas de prisión. Pues puede ser trampa, puede ser violencia, puede ser obviamente pues daños a las damas, ¿verdad? A las muchachas, a las jóvenes, que podemos imaginarnos que claro que se daba, ¿no? ¿Cuál era el problema no de la confiscación de la armadura? Imagínense, del caballo. Muchos de los caballeros, muchos de los concursantes, pues tenían puestas sus esperanzas en 2 o 3 torneos en un año para ver a cuál de los señores feudales o a cuál de los monarcas iban a impresionar para poder ascender, ¿verdad? Si apenas eran participantes, pues tal vez que ya fueran caballeros, o si ya eran caballeros, pues que fueran aceptados dentro de la corte, o sea, ya pues una posición establecida, un tipo de seguridad. Entonces, imagínate nada más, te confiscan la armadura, te confiscan el caballo, pues tú ya vas a perder el siguiente torneo. Y ese siguiente torneo se tarda un año en volver a repetirse en esa ciudad. Era muy, pero muy riesgoso el que tú hicieras así alguna tontería en este torneo, porque pues pudieras estarte jugando tu futuro profesional, ¿sí? Entonces, en este tipo de castigos, pues se nota que sí era en serio
el que querían poner en orden, ¿sí? A los participantes. Ahora, si nosotros dijimos en un principio que los torneos era un tipo de entrenamiento para mercenarios o para ejércitos, pues ya establecidos según el origen, ¿verdad? Según la cuna, que eran entrenamientos tanto para guerras locales como para guerras fuera del territorio o de la provincia. Pues claro que de lo que se trataba era de que sobrevivieran. No se trataba de andar matando a todos los jóvenes para tú ser el campeón del torneo. Pues y era totalmente contraproducente. Entonces, dentro de esta lógica, porque fíjense cómo el torneo no es un evento de la iglesia, no es un evento del monarca, no es un evento del señor feudal, no, es un fenómeno social. Había demasiadas personas que se beneficiaban de una forma o de otra, pero existía un beneficio muy claro, muy general. Entonces, quedó claro para los del torneo, para los principiantes, para los jueces, para el público, que no se trataba de ver sangre, que no se trataba de estar matando. No, esto era un entrenamiento, era una diversión. A veces había más violencia, a veces no, pero muertes, no, no y no. Entonces, ¿qué fue lo que inventaron? Armas de cortesía. Se oye muy bonito en francés, pero yo no sé francés. Armas de cortesía. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es algo importante? ¿Por qué se los menciono? Porque el chiste de estas armas era que no fueran letales, que el golpe, que la herida, ¿sí? No fuera letal. Eso se hacía pues quitándole el filo a las cosas que tenían filo, ¿verdad? Y quitándole la solidez, la resistencia a las cosas pues que tenían que resistir, como por ejemplo las lanzas. Pero ¿qué es lo que va a suceder? En toda esta experimentación, en toda esta posibilidad de ganar más dinero, porque tú inventaste algo que te lo van a querer comprar, los participantes del siguiente torneo, también se van a desarrollar armas muchísimo más ligeras, muchísimo más eficientes. Y ahora sí, dentro de la eficiencia en una guerra, claro que significa que le vas a hacer daño a tu enemigo. Pero esto tal vez no hubiera sido tan rápido si no hubieran sido tantos los herreros involucrados en esta evolución de las armas. El, bueno, ya no me acuerdo si lo vieron en la otra grabación, pero les comento. Uno de los grandes adelantos, pues en este hervor, ¿no? Esta situación de lo torneo aquí, torneo allá, ganancia aquí, héroes, ¿no? De los que se hablan todavía en nuestros tiempos. Uno de los grandes adelantos va a ser el peso de la armadura. Por eso cuando platicamos de las cruzadas, pues podemos entender que los caballeros y no los ejércitos de a pie van a hacer la diferencia en dos sentidos. Uno, pues ya venían entrenados, ¿no? Ya venían entrenados y no era el campesino que se fue a buscar fortuna, no, eran guerreros con cierto grado de entrenamiento. Pero además, para el tiempo de la tercera cruzada, que la clase ya nos toca mañana, la armadura solamente pesaba 13 kilos.
Antes, no, estás hablando que ni el pobre caballo podía con el hombre, la armadura, las armas, entonces se podían morir los caballos en una sola jineteada, ¿no? Por el esfuerzo. No, pues todo eso te pone en desventaja. En cambio, cuando tú llevas mejores armas, cosa que no se desarrolló porque pues, no había torneos en el mundo ni turco ni musulmán. Ellos tenían sus armas eh, mm, relativas a 150, 200 años, ¿sí? De una eficiencia muy clara, ¿no? Pues ellos eran los dueños del territorio, pero no estaban en esta como carrera de mejoramiento de armas y el uso de armaduras, cosa que no se usaba en el mundo musulmán, ni turcos ni árabes, sí van a representar una ventaja. Y si esa ventaja además le aumentas la posibilidad de que tu caballo va a poder tener más velocidad o mayor resistencia, porque no es tanto el peso que trae, pues sí va a significar cambios importantes en el tipo de guerras que se van a estar luchando. Supongo que algunas de ustedes me van a decir, bueno, Blanca, dices que hay un chorro de avances, pero pues no ganaron, sí, no ganaron y fueron 8, 9, 10, depende del autor que veas, cruzadas, ¿no? En 150 años. Pues no ganaron. Ok, una cosa es la técnica, otra cosa es unir técnica con entrenamiento y otra absolutamente diferente es que existe una estrategia unificada que los lleve a la victoria. Eso nunca existió, ni siquiera en la primera. Sí, en la primera les fue un golpe de suerte y pudieron fundar los famosos reinos cruzados y tomar Jerusalén. Pero la estrategia unificada que los llevara al objetivo final, que era recuperar las tierras santas, no sucedió. No sucedió ni en la primera, ni en la sexta, ni en la octava, y pues el derramamiento de sangre fue muy importante. Los torneos también fueron una forma práctica para que los señores fortalecieran sus ejércitos con los mejores guerreros. Entonces una cosa llevaba a la otra. Entre más se hizo claro que esto que les acabo de comentar, fortalecimiento de ejércitos, era una consecuencia específica de estos guerreros que se entrenaban en los torneos, pues más dinero ponían los señores feudales en estos torneos. Y entre más dinero, pues más vistosos, más personas iban, más jóvenes querían participar, taca, 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 taca. Bueno, a la vuelta de los años o de las generaciones, los ejércitos por primera vez empezaron a formarse de guerreros con cierto grado de entrenamiento, no militar. El entrenamiento en los torneos no califica como militar, pero sí era un entrenamiento de guerra, sí, de guerrear. Ahora, ahí les va. Existe un personaje, pues, desde hace muchísimos siglos, no nada más en la Edad Media, que son los famosos heraldos. Los heraldos son como primitos de los pregoneros, el pregón, ¿sí? El muchacho que va diciendo que ahí viene el rey, o el joven que va corriendo a la plaza y anuncia algo, o el hombre que se pone en la puerta del palacio o de la fortaleza y anuncia alguna noticia o alguna notificación con respecto a la fortaleza. A eso como que le llamamos pregoneros. Los heraldos tienen, digamos que la misma función. Nada más que con esto de los torneos, pues hubo una situación muy específica. Ellos proclamaban el linaje,
de dónde viene, cómo su antepasado le ganó, o cómo peleó con Carlomagno, o cómo conoció al, no sé, al que quieran ustedes, este, no sé, Ricardo, perdón, Guiscardo, el normando, ¿no? Cómo recuperaron Sicilia, la familia, así cosas por el estilo. Y también decían en cuáles torneos había participado, cuáles damas le habían dado que la flor, que el pañuelo, que el velo, así cositas. No, ya saben, ese mundo extraño del medievo. Y por supuesto, los premios que había ganado. Entonces, los heraldos funcionaban en dos momentos. Uno, cuando se iba a anunciar el torneo. ¿Por qué? Porque los heraldos eran empleados del guerrero, del participante o caballero, para que dijera maravillas de él. Porque, pues ya saben, las apuestas existen desde tiempos de la antigüedad y pues, tú tenías que hacerte de tu fama. Además, pues el factor psicológico, nosotros sabemos que importa. En una conferencia, en una competencia, claro que importa, sí. Pero ese era un momento, ¿no? Cuando se iba por los pueblos a anunciar el torneo, pues para captar público. Pero la otra situación es que antes de que iniciara específicamente la competencia, ¿verdad? En la cual iba a participar el patrón, el jefe de ese heraldo, él entraba a lo que era el campo, ¿no? De la batalla simulada y él gritaba, le gritaba al público quién iba a venir y le contaba todo eso. Vamos a tener que de esta situación van a iniciarse algunas prácticas. Por ejemplo, que el escudero y el paje del caballero, del que andaba a caballo, pues trajeron un estandarte. ¿De qué tipo? Bueno, con símbolos o con figuras que estuvieran relacionadas con lo que dijo el heraldo, ¿no? Que si mató a no sé quién debajo del árbol de cerezo, bueno, pues le ponían un árbol de cerezo cosido, ¿no? A la bandera. Que si sus antepasados fueron por las manzanas de oro de no sé dónde, bueno, pues le ponían una manzana. Que si sus antepasados pelearon como osos, yo creo que ya me están entendiendo. Nada más que esos estándares, esos estandartes los traía el paje o el escudero o bueno, pudiera ser otra esta personaje si el participante tenía los medios económicos o sociales, ¿no? Pues para tener más ayuda. Pero el estandarte se retiraba, ¿no? En el momento de la justa. Entonces, va a suceder que a alguien se le va a ocurrir y a todo mundo le va a encantar que en el escudo que traía ese hombre repitieran, ¿no? Las figuras, claro que no cosidas, ¿verdad? Pues que si estaban forjadas, que si estaban incrustadas, hay de diferentes, muy diferentes. Bueno, de ahí vienen los escudos de armas de cada apellido. Y por eso toda la ciencia, todo el estudio de los escudos de armas se llama heráldica, heráldica, porque fueron los heraldos los que inventaron esa forma de descripción, una forma como poética publicitaria. Como había muchos que peleaban como osos y peleaban como leones y que vivían cerca de una montaña, pues imagínense, o sea, casi te puedo, digo, podemos pensar
que cuando estás luchando, pues nadie se va a poner a luchar como una gallina, ¿verdad? Pues todos van a luchar como dragones, como osos, como leones. Pues digo, es una cuestión que ya traes aquí en la cabeza. Entonces, empezaron a hacer la repartición. Mira, tú, ok, vas a hacer vas a tener un oso, pero va a estar viendo hacia el centro del escudo. Mi oso, porque mi familia también peleó así, va a estar viendo hacia afuera. Entonces, el mismo oso podía estar para un lado, para el otro, viendo de frente, en cuatro patas, en dos, así, ¿verdad? Conforme fue avanzando esto de los escudos de arma, inventaron otra situación muy hermosa, que son los colores. Entonces, ¿tu familia tiene un oso y el mío también? Sí, pero el tuyo está sobre un campo azul y el mío está sobre un campo rojo. Entonces, tu familia y la mía, el escudo o el estandarte nunca se va nadie lo va a mezclar o confundir. Más adelante, pues ya no va a ser suficiente los símbolos y los colores, también se van a poner franjas. Y eso, pues también es parte de la heráldica, escudos de armas. Como yo me apellido Martínez, no tengo escudo de armas, pero también me apellido Cano. Y sí, sí, está bonito, está bonito. Ahora, ya saben, la asombrosa Edad Media. Fíjese, sabrá Dios quién descubrió que, así como si fueran estrellas de cine, ¿verdad? De nuestra época actual, pues alguien descubrió que los curiosos, el público en el día, pues había ciertos curiosos que molestaban y molestaban en la noche porque querían ver la espada, el escudo, la lanza, la daga, el mazo, ¿sí? De sus héroes, de sus preferidos. Entonces se hizo la costumbre de que las armas se exhibían donde dormían los caballeros y en un árbol especial en el sitio del torneo, donde se colgaban todas las armas de los competidores. Entonces, chequen el punto, cómo se van creando necesidades. Pues ahora resulta que no cualquier pedazo de tierra sirve para hacer torneos, porque pues tiene que haber árboles, ¿verdad? Para poder mostrar las armas de esos campeones, ¿no? De esos competidores eh, preferidos del público. Ahora, estamos hablando de un mundo extraño. Estamos hablando de un mundo donde al parecer un grupo importante de hombres, o sea, esa estructura de hombres aceptó la necesidad de disminuir la violencia. Yo no me puedo imaginar a qué punto llegó el riesgo vital o a qué punto llegó ese furor ciego de estar siempre en medio de la violencia, como para que se hubiera desarrollado otro mundo, una capa de un mundo donde los hombres estuvieran de acuerdo en que la idea de la paz de Dios, acuérdense que no se podía guerrear en fechas litúrgicas, que no se podía guerrear en días santos, por ejemplo, etcétera. Acuérdense que lo vimos. Eh, que tenían razón la iglesia en tomar la batuta de eso. Para poder estar de acuerdo o ser parte de pues, ¿qué le vamos a llamar? Esfuerzo. Fíjense que los participantes del torneo, dentro de los días del torneo, pero también fuera, porque una persona desprestigiada no tenía acceso, aunque fuera de paga, la inscripción del torneo. Si alguien llegaba y decía que lo vieron borracho, que mató a un inocente, cosas por el estilo,
no entraba al torneo porque había una mística. Y eso es algo muy hermoso, es algo pues muy estudiado porque es extraño cómo se pudo lograr, cómo se generalizó, cómo duró dos y medio siglos. Vean, ¿qué se esperaba? ¿Qué cualidades debía de tener un buen caballero? Acuérdense que los participantes del torneo, el objetivo era ser caballeros, ¿verdad? Entonces, pues claro que seguían las reglas. Número uno, destreza marcial, ¿verdad? Destreza de guerrero, sin duda. Pues de eso se trataban los torneos. Número dos, cortesía. Fíjense la palabra, viene de la corte, de la gente que estaba alrededor del monarca, señor feudal, etcétera. Ellos tenían ciertos modales, ellos tenían ciertas formas de vestir, sabían ciertas, ¿qué podemos llamar? Prácticas sociales, de entretenimiento, de galanura, etcétera. Cortesía, no solamente destreza marcial, buena crianza. Cheque, no porque hayas nacido en una casa aristocrática, noble o real, tenías buena crianza. No. Había veces que era muy conocido que los niños, futuros duques, futuros marqueses, futuros condes, habían tenido muy mala crianza. Porque falleció la mamá y nunca llegó alguien ahí, porque el papá estuvo en guerras y nadie los cuidó como tutores, etcétera. Hay muchas circunstancias, no creo que tengamos dudas en esto. La buena crianza venía crianza desde la infancia y todo ese tipo de cosas, pues se manejaba según los rumores, según los chismes o si era gente de tu región, pues de hechos conocidos, ¿no? Vox Populi. Modales nobles, nobles, ¿sí? En un sentido de bondad. Fíjense que qué lindo, ¿no? Que qué agradable. Eh, Quería decir, pues, que no menospreciaras, por ejemplo, un pordiosero, que no lastimaras a un niño, qué esperanzas, ¿verdad? Que fueras a pasarle por encima a alguien enfermo o anciano, porque pues tú traes caballo. Modales nobles relacionado con la bondad en tu persona. Y claro, claro, esto pues ya después, ¿verdad? Se tuvo que poner generosidad, ¿no? La idea de que un caballero pues va a dar ciertos regalos al final del torneo, lo que nosotros le llamamos bolo, ¿sí? El que aviente. A veces se aventaba frutas, a veces monedas muy pequeñas, a veces pedacitos de metal de las armas que tal vez se te rompieron, ciertas cosas, ¿no? Es como, pues, muy folclórico, ¿no? Es muy festivo esta situación. ¿Quiénes estaban excluidos? Los que hubieran calumniado a una mujer, los que hubieran sido declarados culpables de asesinato y definitivamente cualquier persona que estuviera excomulgada. En aquellos tiempos era muy sencillo, no tenías tú que tener internet. Los otros participantes, claro que se iban a encargar de avisar a las autoridades si alguien de tus contrincantes pues tenía alguna de estas tres características, porque lo último que necesitabas tú como participante, pues era tener a alguien de algún tipo de calañas como estas, ¿verdad? Porque pues se ponías en un riesgo de que hicieran trampa o de que pues el riesgo fuera mayor.
Em, ¿Cómo se hizo como costumbre que cuando ya las personas de alta alcurnia se dieron cuenta el gran impacto social de alegría, bienestar, agradecimiento, o lo que quieran, de la población, de los villanos que vivían en villas, villanos, ¿sí? Pues claro que las personas los gobernantes a diferentes niveles, pues unían, ¿no? Los torneos con celebraciones de coronaciones, con celebraciones de bodas, porque de alguna manera, pues cumplían demasiados objetivos, ¿no? Demasiados objetivos. Tenían contenta a su gente, se ahorraban el tener que regalar, pues porque fue la boda o lo que quieras, porque los torneos al final de cuentas, pues sí creaban cierto movimiento económico. Entonces, eh, existe mucho escrito de los torneos, porque pues claro que se tenía que narrar también la ocasión, ¿no? La boda, el nacimiento, la coronación, no fallecimiento, claro, ¿verdad? Era motivo de celebración. Como en todo, pues había niveles, ¿verdad? Las tiendas de campaña eran muy diferentes. Los espacios donde estaban los competidores eran en partes un poco más altas. Ya se imaginarán que no había baños, entonces pues sí se hacía en 5 días, 7 días, 10 días, pues sí se hacía pues un problema, ¿no? En la falta de baños. Pero bueno, ellos así vivían, también en sus casas, en sus pueblos. Entonces ya sabían, pues, las bondades de estar más en lo altito o más en lo separadito o cerquita de un río, tener un pozo o una noria cerca de donde estás. Todo eso se manejaba y tenía diferentes costos o diferentes oportunidades. La forma en que estaban repartidos los lugares, como siempre, ¿verdad? Pues va a haber palco y va a haber general, pues eso es desde el Roma. La participación de las damas es una maravilla, es una preciosidad. Les recuerdo que los matrimonios eran increíblemente concertaciones comerciales, concertaciones políticas. Entonces, la dama, la señora feudal, ¿verdad? La esposa del señor feudal, la reina, esposa del rey, la princesa, la condesa, todas ellas eran esposas de alguien. Y era muy, pero muy llamativo, era como un adorno, ¿sí? Para el señor, para el rey, para el príncipe, para el noble, el que su dama, porque pues ya era de él, era la esposa, ya sabes, casi, pues como una propiedad, ¿verdad? El que su dama, pues pudiera ser catalogada como un ideal, ¿sí? Como un ideal para los chiquillos de 15, 16 años que pues la veían como alguien perfecta, ¿verdad? O para los caballeros ya campeones que la veían como una situación imposible de alcanzar, pero definitivamente deseable. Muchas de ellas patrocinaban algunas de las justas o el banquete, que eso es muy interesante porque ahí se hacía el intercambio de los modales, de la moda, de la forma de vestir y bueno, ahí que una coqueteada, bueno, también sucedía. Esto ya lo hemos visto mucho. Ah, vamos a tener que otra de las preciosuras, realmente preciosuras, con respecto a los avances, pues que hicieron posible las cruzadas y las cruzadas y las cruzadas.
va a ser la especialización de las armaduras. ¿A qué me refiero? El dinero nunca sobra, nunca, y menos si andas de torneo en torneo. No, o sea, no eran mundos en los que las personas tenían asegurada cierta cantidad en un banco o en una pensión o rentas. No, el dinero nunca sobraba. Pero entre mejor armado estuvieras, pues más posibilidades había de ganar, ¿no? Ganar fama, ganar fortuna, y vámonos, ¿no? Al siguiente. Entonces, en vez de que pagaras, pues que un genio herrero te rearmara, ¿no? Te reforzara todo lo que se necesitara. No, tú, si te especializabas en la lanza, pues lo que te reforzaba y por eso pagabas, pues era, por ejemplo, el pecho, era la visera. Si tú te especializabas en espada, aunque fueran armas de cortesía, nada más el golpe. Entonces, pues van a existir cosas para proteger lo que normalmente estaba libre, ¿sí? Y el golpe, pues hasta te podía romper. Entonces, se fueron haciendo especializaciones según eh, la competencia en la que te especializabas. De la misma manera, cuando se iban a las guerras o no tenían que irse hasta Tierras Santas, cuando participaban en guerras, el tipo de armadura que tú traías, pues era la especialidad que tú tenías. Entonces era el lugar donde te formaban dependiendo del plan de ataque. ¿Eh? Entonces el torneo también va a ser una manera de desarrollo dentro de lo que es, pues lo que se le llama, yo no estoy de acuerdo, lo que se le llama arte de la guerra. Yo no estoy de acuerdo que sea un arte. La próxima clase vamos a platicar de estos muchachos, pues, ¿qué le vamos a llamar? Los campeones de campeones, ¿sí? Vamos a hablar de un inglés, vamos a hablar de un español y vamos a hablar del mero, que nunca existió, pero pues fue el mero, ¿no? El rey Arturo. Los caballeros eran los guerreros más temidos y se encontraban entre los miembros más elegantes y mejor educados de la sociedad. Sin embargo, alcanzar esta elevada posición se convirtió en un reto cada vez mayor a medida que avanzaba la Edad Media, ya que la élite deseaba mantener la exclusividad de su estatus. Va a haber diferentes requisitos en diferentes siglos, en diferentes regiones, pero pues algunas de las cosas significaban pertenecer a una familia aristocrática, ay, perdón, pertenecer a una familia aristocrática, haber tenido formación desde la infancia. Eso nos dice un poquito que no habían alfabetas. Yo no creo que esto sea totalmente seguro, ¿verdad? Pero sí nos da un hint que no era bien visto que fuera analfabeta. Y eso en la Edad Media, pues claro que lo ponía en una ventaja muy, pero muy importante, pues no sé, 90, tal vez 95% de la población de Europa Occidental en aquel tiempo. Un caballero, pues esperaba, ¿verdad?, que tuviera dinero para las armas, para comprar sus propias armas, para comprar sus propios caballos y para pagarle al escudero. También le podía pagar al paje, también le podía pagar a un heraldo, también le podía pagar a un chiquillo del el que llevaba el pendón. Estamos hablando de sueldos minúsculos, ¿eh? De veras.
Estamos hablando muchas veces de que solamente era cama y comida, a lo mucho alguna capa. Son siglos de mucha injusticia social, mucha injusticia social. Todo mundo sacrificaba infancia y juventud con tal de tener una rendija, así nada más una rendija para poder pertenecer a la sociedad, ¿sí? A la sociedad económica, no a la sociedad en un sentido de noblezas o aristocracias. Eh, un caballero también se esperaba de él o te daba más puntos, ¿verdad? Si tenías buena apariencia, si usabas ropas finas, si ya habías desarrollado, ya habías especificado tu escudo de armas. Y esto que le podemos llamar charm, ¿no? El que fuera encantador, que tuviera ciertas cualidades como magnéticas, ¿no? Entonces estamos hablando un poquito de poesía, un poquito de broma, de buen humor, un poquito de canto, ¿sí? Algún instrumento musical o bailar. Esas cosas no eran lo normal en aquel tiempo. Por lo tanto, pues estas personas tan diferentes a los tristes mortales, pues claro que lo desarrollaban para poder ser llamados, ¿no? Con mayor frecuencia a los banquetes, a los torneos, a lo que quieras. Eh, el punto de partida, pues eran chiquititos, por eso les digo, se sacrificaba infancia y juventud. El punto de partida típico para un joven de 7 a 10 años era convertirse en paje cuando aprendía a manejar caballos, cazar y utilizar armas de juguetes, mientras servía un caballero de verdad, ¿no? Con todas las letras. Un poquito más adelantito, a partir de los 14 años, el siguiente paso era convertirse en escudero. Aprendía a usar armas reales y recibía cierto grado de educación. Si todo iba bien, el joven, que para entonces tendría unos 18 años, era nombrado caballero en una ceremonia o empezaba a participar en torneos para lograr que alguien lo descubriera, ¿verdad? Y lo pudiera nombrar caballero. Para la ceremonia, el futuro caballero se bañaba y pasaba la noche en vela en alguna iglesia o capilla. Yo creo que lo han visto en alguna documental, en alguna película, que andan todos vestidos de blanco y se acuestan boca abajo, ¿verdad? En la losa, sin entrar al espacio del altar, claro, ¿verdad? En la losa y tiene que haber un crucifijo después del altar que está frente, ¿no? A ese personaje. Fue común, mas no mandatorio, ¿ok? Fue común utilizar una túnica blanca, pues por ese ideal, ¿verdad? De la pureza en tus sentimientos, de la pureza de tu motivación, ¿ok? Medias, porque ya existía y pues era lo que se usaba, ¿no? Medias negras o marrones para recordar que polvo eres y en polvo te convertirás. Y una capa escarlata. Una curiosidad, esa capa escarlata no se la daban al caballero, no, esa capa estaba guardada, ¿no? Para la siguiente ceremonia. Esa capa escarlata recordaba que la sangre que se iba a derramar iba a ser por su Señor, por su soberano y por la iglesia. No un duelo por amores, no una pelea, una riña por borrachera, ¿sí? Entonces, la ceremonia pues sí cumplía como muchos puntos ritualísticos simbólicos, ¿verdad? De carácter simbólico. A la mañana siguiente, la espada, que sí era de él, ¿verdad? Se le otorgaba después de ser bendecida y con la condición de que siempre protegería a los pobres y los débiles. Fíjense cómo en teoría, ¿verdad? En teoría, pues la presencia de estos hombres fue importante.
Fue de veras importante. Una situación especial. La hoja de la espada de los caballeros tenía doble filo, cosa que no tiene, por ejemplo, la cimitarra, ¿no? De los musulmanes. O más adelante el florete, la espada que se usa en el esgrima, que es como si fuera una daga, muy larga, ¿no? La hoja de la espada típica o aceptada de un caballero tenía dos filos, uno para representar la justicia y el otro para representar la lealtad. Entonces, pues seguimos con los símbolos, ¿no? Realmente seguimos con un tipo de mística. Y estas gentes que ya tenían 80 años, 100 años de estar en un mundo repleto de torneos, con sus protocolos, con sus leyendas, etcétera, claro que van a ir directito a las recién formadas órdenes militares de los templarios, que la vimos la clase pasada, y de los caballeros hospitalarios, que las vamos a ver en la clase siguiente. Eh, ya para terminar, quisiera platicarles algo que a mí se me hace espectacular, espectacular de los siglos en los que estamos viviendo. Mire, no se podía quedar nadie atrás. Si estamos hablando de iglesia frente a monarcas, si estamos hablando de personas que se quedaban dentro de Europa o personas que salían de Europa, si estamos hablando de eh, franceses y españoles dentro de ese mundo de los peregrinos, nadie se quiso quedar atrás. Entonces, pues fíjense nada más que se van a encauzar ciertas devociones, se le va a dar personalidad de caballero a tres santos. No, 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 pues nada más nosotros los seres humanos. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Quiénes son estos tres santos? Uno, pues claro que va a ser San Jorge, ¿sí? San Jorge. Este San Jorge, ¿a poco creen que es casualidad que haya nacido en Anatolia, que haya nacido en la actual Turquía? Pues creo que no es casualidad. Este San Jorge, siglo cuarto, el problemón de él, pues fueron las persecuciones cristianas. Él logró matar un dragón con su lanza, su caballo, armadura, casco, obviamente, capa roja, todo lo que les acabo de contar. ¿De quién va a ser el patrón? El patrón, el santo patrono de los soldados luchando en el extranjero. ¿Sí? En la Edad Media, San Jorge era el patrono de los soldados, o sea, de los caballeros, de los guerreros que estaban luchando fuera de su patria. Es inteligentísimo que hayan escogido a un santo que ya era conocido, ¿sí? Pero que haya nacido allá, en el pedazo donde estaban estas gentes, donde tenían que pasar desde Constantinopla hasta Jerusalén, pues claro que se pasaba por la tierra natal de San Jorge. Vamos con el segundo, santo caballero, caballero. Pues vamos a tener a San Martín de Tours. Fíjense que San Martín de Tours, pues es francés. Es una ternura. Ah, bueno, a mí me da ternura, porque si ustedes se van a la vida de este santo,
Pues él era un obispo, ¿cómo la ven? Y terminó siendo un hombre con media escultura, a caballo y claro que portando espada, ¿eh? O sea, de un santo famoso por su misericordia y por su compasión y por su virtud y lo que quieras. ¿Cómo le hicimos? Pues así somos los seres humanos. Y se volvió este San Martín del siglo cuarto, obispo virtuoso, se volvió San Martín Caballero, el que cortó en dos su capa para darle la mitad a un peregrino. Entonces, tenemos a un santo caballero que protege a los soldados que están fuera de su tierra, ¿sí? Con este Martín, que es San Jorge, ¿verdad? Con este San Martín vamos a tener a un santo caballero que protege a quienes, a los peregrinos. Adivinen dónde está Tours. Él es San Martín de Tours. Adivinen dónde está Tours. En el inicio de una de las rutas más importantes dentro del territorio francés que se une al Camino de Santiago. ¿A cuál de las rutas? Pues al Camino francés. Entonces, ya van dos santos caballeros, creada la devoción en estos siglos, en estos momentos socioculturales. Y nuestro tercer santo, un santo increíblemente conocido, pues es Santiago, patrono de España. Santiago va a ser el santo al que se invoca cuando vas a iniciar el ataque, ¿sí? Hernán Cortés, cuando iniciaba los ataques, pues que nos costó Tenochtitlán, ¿verdad? Siempre fue al grito de Santiago, al grito de Santiago. Entonces gritaba el mero mero, ¿verdad? Santiago. Y eso quería decir que se iniciaba el ataque. Y Santiago, pues claro que sabemos que es la razón por la cual pues existe el Camino de Santiago, la razón por la cual se reactivó la economía de los reinos cristianos. Dicha economía, por supuesto que va a patrocinar la reconquista y ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Les voy a enseñar una mapita, les voy a enseñar un mapita, nada más para que veamos dónde está Tours, que aquí está Tours, y vean cómo es una, ¿verdad? De las rutas que se une al camino jacobeo, que así se llama el Camino de Santiago, pero pues esta tiene la característica, pues que conecta París, ¿no? París, importantísima ciudad en el medievo. Entonces, bueno, ay, ay, ay. Pues hasta aquí llegamos en la clase. De veras les pido disculpas, pero bueno, cuando menos ya queda la clase dada. Eh, Les deseo muy buenas noches. Yo por lo pronto voy a cenar y ahorita, bueno, esto ya no lo van a ver, ¿verdad? Pero ahorita ya la subo y les comparto la liga. Muchísimas gracias y pues seguimos con esto.